Y a propósito de populismo, los invito a compartir. Cuando le decía la potencia comunicativa, la potencia pedagógica, claro, en este video también está, como no, la tarea de los amigos, la gente de la Fundación Libertad y Progreso, ¿no? Agustín Echevarne, Aldo Abraham y otros. Pero escúchela, véala, a Gloria, ya en un ratito conversamos con ella. En mi conferencia en Zaragoza sostuve que el debate para América Latina ya no puede ser derechas e izquierdas, que realmente la batalla está entre populismo versus república, porque el populismo se encarga de desmantelar instituciones. Poco a poco, los líderes corruptos de nuestra región amalgaman poder, desmantelando instituciones, reescribiendo constituciones, cambiando códigos y leyes y sobre todo restringiendo libertades individuales y de comercio de sus pobladores. Vimos cómo el populismo no ha llegado ahí por pura casualidad. Realmente es porque nuestras democracias han sido poco republicanas. No hemos logrado establecer igualdad ante la ley ni justicia para todos, mucho menos el poder impedir que los empresarios busquen privilegios o los sindicalistas, amigos del poder, también busquen los suyos. Las graves fallas de nuestros gobiernos demoraron nuestro desarrollo y nos permitieron caer en las redes del populismo. Los líderes populistas, militares o electos, de derecha o de izquierda, consideran que se les ha dado el poder de hacer lo que consideren necesario, incluso incumpliendo las leyes y la Constitución vigentes, con tal de cumplir con la supuesta voluntad popular. Pero, ¿quién decide cuál es ese deseo del pueblo? El mismo líder populista. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega y en general solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano.
El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. Clarito, ¿no? Ahora le pido, antes de la charla con Gloria, que ubiquemos parte de esto para comprender un retazo de nuestra realidad. ¿Qué pasó en Tucumán? ¿Cómo ubicamos este cuadro, este esquema, populismo para niños, para niñas, o para adultos que no hemos salido de la adolescencia o de la niñez? En términos políticos, claro. En Tucumán, un papá, un jeque, un sultán, el señor Alperovich, se adueñó de Tucumán y de los tucumanos y de sus recursos y de sus tres poderes, de la justicia, del legislativo y del ejecutivo. Hizo y deshizo. Modificó la Constitución. Modificó la Constitución y se permitió a sí mismo y con jueces amigos la reelección. Modificó la Constitución con la excusa o con el argumento benigno de que iba a modificar el sistema electoral, lo iba a modernizar, no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba claro que lo que querían era aprovecharse de las dádivas, de los bolsones, de todo aquello que está prohibido por el Código Electoral tucumano, sin embargo que en flagrancia fue violado. Dos jueces de es cierto, una cámara en lo contencioso administrativo, no una cámara natural para tratar cuestiones electorales, dijeron, aquí hubo un proceso fraudulento. No nos metemos quién ganó, cuántos votos tuvo, cómo se contaron esos votos, sino que hubo, en palabras de Ricardo Gil Lavedra, lo escuchaba ayer, la falta de un debido proceso electoral, el cuidado de un debido proceso. Sin embargo, la Corte de Justicia tucumana dictaminó que no era válida la anulación de las elecciones y que es válida el resultado de la elección. Y Mansur, gobernador electo, asumirá que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá tener una última palabra, puede ser, recurso en quejas seguramente, pero vano. Hay una doctrina, es cierto, que intervino en la cuestión de Santiago del Estero para evitar que otro caudillo paternalista, que no venía de la tradición peronista, sino que venía de la tradición radical, pero se convirtió en peor que su maestro, el juarismo, y estoy hablando de Zamora, para impedir que Zamora se perpetúe con una reelección indebida y no legal, por supuesto, ilegal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó. ¿Qué hizo Zamora? En una provincia ganada por el populismo, la puso a su mujer. ¿Qué hicieron los santiagueños? La votaron a su mujer. ¿Quién está en el poder? Zamora y su mujer. El pueblo decide y decidió eso, y eso es gobierno. Ahora bien, hay una jurisprudencia en la Corte que plantea que prefiere que estas cuestiones electorales se diriman en la autonomía provincial, porque así lo fija el federalismo de nuestra repartición, de nuestro esquema republicano y federal de gobierno. Por lo tanto, ¿qué tenemos que preguntarnos como ciudadanos? Que todo ese pornográfico desfile de maniobras para realizar fraude quedarán en la nada. Alguna vez Pablo Mendelevich me supo decir, las leyes electorales son las leyes más violadas en la Argentina. Y mire que somos expertos en violar leyes, ¿eh? Pero las leyes electorales son las más violadas. Desafío a los jueces electorales a que nos den un inventario de los delitos electorales, las condenas aplicadas para los delitos electorales en las últimas elecciones. ¿Qué pasará con el robo de urnas? Tal vez 1 o 2 perejiles caigan,
con el robo en flagrancia de las urnas que se las llevaron a su casa. El reparto de bolsones, el acarreo. El gobernador dijo, sí, repartimos bolsones, pero ellos también. Y sin embargo no ganamos, como una prueba de que el bolsón, que la dádiva, aunque está prohibida por el Código Electoral, no generó efectos electorales políticos. ¿Saben que esos dos jueces de la Cámara de Contencioso Administrativa acaban de ser denunciados hoy por un intendente de un pueblo tucumano por sedición y golpe contra la democracia? Los golpistas de adentro que con fraude y con maniobras para amañar la voluntad popular dejaron al descubierto un sistema corrupto, denuncian a dos jueces por golpistas. Este es el reino del revés de María Elena Walsh. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hará la Corte Suprema? ¿Qué hace nuestro sistema judicial? ¿Qué hacemos con nuestro sistema electoral? ¿Es que también el populismo ha avanzado tanto en nuestras instituciones, devastándolas, que tenemos una justicia populista? ¿Sabe qué dijo uno de los camaristas, uno de los jueces supremos de Tucumán? Dijo, efectivamente, hubo irregularidades, hubo maniobras, pero no fueron suficientes para dar vuelta a una elección. Y efectivamente, creo, Pablo, que es el artículo 171 del Código Electoral Nacional, el que obliga a que, o el que fija, que solo si la mitad de las urnas han sido violadas o se comprueba que ha habido una maniobra fraudulenta, puede darse vuelta una elección. ¿Qué significa esto en nuestro esquema legal? Que si el 48% de las urnas pudo haber sido robadas, violentadas o quemadas, ¿el proceso en una elección no es fraudulento? No quiero meterme en un laberinto jurídico político, quiero simplemente exhibir el absurdo de las discusiones institucionales de la Argentina. Quiero denunciar lo inermes que estamos para cuidar nuestra democracia, que se la hemos entregado a populistas corruptos que han hecho con nuestra democracia y con el último eslabón, la salvaguarda de la voluntad soberana del individuo, también su reducto. ¿Quedará en la impunidad las maniobras fraudulentas de Tucumán, las miles de personas que se movilizaron para pedir transparencia en Tucumán? ¿Quedarán con la resignación y la impotencia de que los caudillos, los jeques, los sultanes, los dueños de la obra pública, los dueños, amos y señores del territorio, se salen con la suya de la mano de la representación popular? Somos el pueblo, por lo tanto tenemos el cheque en blanco. Algo de esto es lo que plantea Gloria. En un rato lo conversamos.